Cristina Kirchner pidió la nulidad de la causa por el memorándum con Irán que se inició por la denuncia del fiscal Alberto Nisman y quiere que se convoque a una audiencia pública para exponer sus argumentos. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Hace instantes, la Corte Suprema falló a favor de las clases presenciales en la ciudad. Con el voto de los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosati, el máximo tribunal del país hizo lugar a la demanda presentada por el gobierno porteño y aseguró que el decreto de necesidad y urgencia que ordenó cerrar las escuelas viola la autonomía de la capital federal. Elena Hayton de Nolasco, que ya se había manifestado en contra de la competencia originaria del tribunal, en este caso, se abstuvo. Una dosis de la vacuna El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, detalló esta mañana que todos los que han recibido la inyección de Sinopharm van a ser vacunados con la segunda dosis en los próximos 10 días. También aclaró que quienes hayan recibido la Sputnik V van a ir recibiendo el segundo componente en la medida en que el gobierno porteño tenga acceso a él. Mientras tanto, ya se están vacunando a mayores de 60 años y se asignaron más de 12.000 turnos. La carne aumentó más del 65% en el último año. Lo informó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En el último mes, el incremento fue del 3,4%, superando así en más del 20% a la suba del índice de precios al consumidor. El pollo y el cerdo tuvieron aumentos menores, en línea con el alza general. 23 personas murieron al desplomarse un viaducto en el metro de Ciudad de México. Este hecho ocurrió cuando se derrumbó el puente por el que estaba pasando una de las formaciones y el tren quedó colgando sobre la calle. Además, se reportaron más de 70 heridos, 7 de ellos en estado grave. El gobierno municipal va a solicitar un peritaje internacional para averiguar las causas del accidente. Boca visita al Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores a partir de las 21:30. El encuentro es por la tercera fecha de la fase de grupos. Ayer se tuvo que aislar el arquero Esteban Andrada al dar positivo de coronavirus. El resto del plantel fue sometido a un nuevo hisopado y todos dieron negativo. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ahora 15 grados 8 décimos, el cielo totalmente despejado, una linda jornada en la ciudad, fresquita. Para esta tarde se espera apenas una máxima de 18 grados y por la noche la temperatura va a descender hasta llegar a los 12 grados. Y la Corte Suprema falló a favor de la demanda presentada por el gobierno porteño y avaló las clases presenciales en la ciudad. El fallo contó con los votos de Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y la posición conjunta de Horacio Rosati y Juan Carlos Maqueda. Elena Hayton de Nolasco se abstuvo. El texto del máximo tribunal afirma que se violó la autonomía de la ciudad. Asegura que el Estado Nacional no presentó la suficiente justificación sanitaria e invadió una atribución que no le es propia. Rosati y Maqueda señalaron que le corresponde a la ciudad decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes y aclararon que el AMBA no es una región en términos constitucionales. Explicaron que esta decisión es un criterio de máxima relevancia institucional en el marco del federalismo y que debe aplicarse a casos futuros. Organizaciones sociales están marchando al Obelisco contra el recorte en los puestos de trabajo. Desde el lugar está Alejandro Moreira. ¿Cómo estás, Ale? Buenos días. Buenos días, Brenda. Ya están realizando una conferencia, ahora estamos viendo a Mónica Zule del Movimiento Sin Trabajo. Lo que están diciendo es que el gobierno nacional les quitó la posibilidad de acceso a 50.000 personas a programas de trabajo, a programas sociales como es el Potenciar Trabajo. Dicen que es porque se han movilizado la semana pasada y lo toman como una represalia. Escuchamos un segundito lo que dice Mónica Zule. Le decimos al señor Fernández,
¿Cómo puede ser que el Estado no tenga políticas sociales? ¿Cómo puede ser que en el marco de esta necesidad que vivimos todos, no tengamos los comedores con las comidas necesarias y saludables para poder sostener? No nos dan trabajo porque siguen cerrando lugares. Los salarios son magros para el conjunto de los trabajadores. El 27 salimos todos y fuimos al Ministerio de Trabajo a exigir que se debata que el salario mínimo no podía ser menos de 61.000 pesos, podía cobrar ningún trabajador. Y por eso hoy Fernández viene y nos recorta la entrada. Esa es la respuesta de este gobierno que se dice popular. Por eso, para no hacerlo muy extensa, porque somos varios compañeros los que vamos a hablar, nosotros no vamos a permitir que sigamos pagando el ajuste para pagar la deuda y que nuestros pibes y nuestros compañeros se mueran de hambre en las barriadas populares. Ayer les contábamos que algunas estaciones de subte cerraban como parte de las medidas para bajar la circulación de personas. La empresa Subterráneos de Buenos Aires anunció que no va a mantener cerrada la estación Caseros de la línea H. Y desde esta mañana volvió a funcionar. Caseros llegó a estar cerrada solamente 3 días, sábado, domingo y lunes, pero debió ser reabierta ante los reclamos de los usuarios. La estación está próxima a varias escuelas y recordemos que en la ciudad se mantienen las clases presenciales y además está muy cerca de algunos hospitales, lo que motivó la queja del personal de salud que utiliza el subte para trasladarse. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dijo que hay un descenso de casos en la ciudad. Pidió que se aumenten los cuidados en estos días de más frío. Además, aseguró que desde el gobierno porteño están esperando poder vacunar a todos los grupos de riesgo antes del inicio del invierno. Al menos una dosis de la vacuna hemos documentado que tiene una enorme protección. Prácticamente el 90% de efectividad, es decir, que las personas que se han vacunado han bajado su riesgo, 90% de enfermarse. Yo comenté lo de AstraZeneca, pero por supuesto que también vendrán vacunas de Sputnik V de Rusia, de manera que esperamos que la campaña de vacunación pueda seguir su ritmo y sobre todo a partir de las próximas 2 o 3 semanas que todo el componente AstraZeneca de fabricación argentina y mexicana pueda empezar a entrar en ritmo para poder acceder a vacunas en cantidades muy significativas. Según cifras oficiales, la ciudad aplicó la primera dosis a más de 644.000 personas. Esto representa casi el 53% de la población de riesgo y más del 21% de la población total de la ciudad. En la ciudad de Buenos Aires ya comenzaron a vacunar a las personas de entre 60 y 64 años. Con la llegada de un nuevo lote de vacunas, se habilitaron cerca de 12.000 turnos. Desde el viernes se empadronaron más de 85.000 personas mayores de 60 años para recibir una dosis. Y recordá que podés sacar un turno en buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. También podés llamar al número 147. El ministro Quirós informó que se pueden empezar a aplicar las segundas dosis. En los próximos 10 días se va a estar completando el esquema de inoculación con aquellas personas que tuvieron acceso a la vacuna china de Sinopharm. A mediados de mayo se aplicaría la segunda dosis de AstraZeneca. Y quienes recibieron el componente 1 de la Sputnik V van a tener que esperar a la llegada de los próximos vuelos desde Rusia. Es de público conocimiento que es un insumo. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, se reunieron con el embajador británico, Mark Kent, para destrabar el envío de vacunas de Oxford AstraZeneca y proponer que la Argentina fabrique la totalidad de la vacuna de ese laboratorio. Las funcionarias le comunicaron que el país ya está fabricando el principio activo de la inyección y le garantizaron que cuenta con la tecnología suficiente para fabricar la vacuna completa. Kent aún no dio una respuesta concreta, pero se comprometió a seguir las conversaciones. Además, Bisotti y Nicolini se reunieron en forma virtual con responsables de la elaboración de la vacuna Sinopharm y con autoridades de Israel para dar inicio formal a las conversaciones sobre la posible participación argentina en la fase de investigación
y en la cadena de producción de vacunas contra el coronavirus. Bisotti agradeció especialmente a China el envío de los últimos 2 millones de dosis para poder completar los esquemas iniciados y la importancia de seguir contando con vacunas producidas en ese país, mientras se está avanzando en el proyecto de producción local. El Ministerio de Salud de la Nación informó que se registraron 540 muertes a causa del coronavirus en las últimas 24 horas. Es la tercera cifra más alta desde que empezó la pandemia. Además, se notificaron 15.920 nuevos casos. Es un número menor que el lunes pasado. La tasa de positividad de los testeos descendió al 19%. La ciudad sumó 1.747 contagios y la provincia de Buenos Aires 7.025. En el país hay 5.426 personas con coronavirus que están internadas en terapia intensiva. Esto representa un aumento de casi el 8% en una semana. La ocupación de camas por cualquier enfermedad tuvo un leve descenso. A nivel nacional es del 68% y en el área metropolitana de Buenos Aires es del 75,1%. Y después de más de un año de pandemia, está aumentando la preocupación por las secuelas que deja el COVID-19. Según los últimos estudios científicos, el 51% de los pacientes que tuvieron coronavirus padecen al menos un síntoma que no tenían antes. El tema es que muchas veces son síntomas muy inespecíficos. Ejemplo, cefalea, falta de aire al esfuerzo y al mismo tiempo se empieza a relacionar con otras situaciones, por ejemplo, con aumento de peso. Entonces, uno es difícil después relacionar si es exclusivamente fue por el coronavirus o es por las otras consecuencias que tuvo el coronavirus. Sin embargo, estos síntomas sostenidos en el tiempo pueden generar una miocarditis. Entre un 20 y 30% de los recuperados sufre una inflamación en el músculo cardíaco. Al aumentar los casos de coronavirus, los servicios de salud ya se adelantan a un posible exceso de demanda y preparan un área transversal de médicos clínicos, cardiólogos y neumonólogos. El Sanatorio Finoquieto de la ciudad de Buenos Aires es uno de los que ofrece el servicio para los pacientes recuperados de coronavirus. Y se veía que era necesario un control en forma transversal y de muchos equipos médicos, clínicos, cardiólogos, neumonólogos, para poder evaluar estos síntomas. A su vez, los médicos del sanatorio aseguran que los pacientes asintomáticos también pueden sufrir secuelas tras superar la enfermedad. La recomendación es, primero, después que se les da el alta epidemiológica, no creer que están exentos de complicaciones y salir a hacer una vida totalmente normal. 14 personas quedaron aisladas por haber viajado con el pasajero que fue detenido en Ezeiza, acusado de haber ocultado que tenía coronavirus. Todos están sin síntomas y deben mantener aislamiento en sus domicilios por al menos 7 días. Al llegar a Ezeiza, Santiago Solans Portillo presentó un certificado que decía que no tenía síntomas y luego las cámaras térmicas detectaron que tenía más de 38 grados de fiebre. Ahora está en cuarentena en un hotel por haber dado positivo al test de coronavirus y además está acusado de propagar una enfermedad contagiosa y mañana deberá declarar ante la justicia. De esta manera se desplomó un viaducto sobre el cual pasaba una formación del metro de Ciudad de México. Murieron 23 personas y hay 65 heridos, 7 de ellos en estado grave. La alcaldesa de la ciudad anunció que la Fiscalía General de Justicia va a iniciar un peritaje para determinar qué originó esta tragedia. La línea del metro donde ocurrió el accidente había sido cerrada poco después de su inauguración, esto fue en 2013, para solucionar distintas fallas en su infraestructura que derivaron en acusaciones de presunta negligencia y corrupción. Y sigue la tensión en Colombia, donde ascendieron a 19 los muertos por los disturbios que ya llevan 6 días. Las protestas comenzaron el 28 de abril contra un proyecto de reforma tributaria promovido por el gobierno de Iván Duque, quien finalmente ordenó la retirada de la ley de la polémica.
Sin embargo, las denuncias por abusos policiales y violaciones a los derechos humanos contra los manifestantes reavivó las protestas. El ministro de Defensa denunció que los episodios de violencia fueron premeditados, organizados y financiados por grupos de disidencias de las ex-FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y la Organización Mundial de la Salud aceptó que la transmisión del coronavirus se da principalmente por aire. El reconocimiento de esta forma de transmisión como la principal era una demanda que realizaban especialistas de todo el mundo, que desde hace meses sostienen que se trata de la vía de contagio más importante. Según esta actualización, el COVID también se transmite a través de los aerosoles, que son pequeñas gotas que emitimos con tan solo respirar y que pueden quedar flotando en el aire y transportarse hasta 1 metro de distancia. El documento también recuerda que las personas pueden infectarse al tocar superficies que han sido contaminadas por el virus al tocarse los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos. Respetan los protocolos contra la COVID. El estado de Florida, en Estados Unidos, elimina todas las restricciones por el avance del plan de vacunación. El gobernador Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que va a invalidar todas las limitaciones a partir del 1 de julio y suspende de manera inmediata todas las órdenes de emergencias locales hasta que la ley entre en vigor. En Florida, cerca de 9 millones de personas, de un total de 23 millones de residentes, se dieron al menos una dosis de la vacuna. El gobierno porteño decidió cerrar las obras en construcción de más de 2.500 metros cuadrados, esto por 3 semanas. Esta restricción busca disminuir aún más la circulación y sería transitoria. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Argentina. Vos sabés que a mí no me gusta el lío, no me gustan los escándalos. No, ¿por qué? Chicas, chickens, por favor. Una buena salud es tener una buena alimentación. Lindo corte de pelo. Apa, qué corte de pelo. No sé si está bien, si está mal. ¿De qué vamos a hablar? Un Batman nunca visto. ¿Y sabés quién hizo la escenografía y los trajes? Willy Quirós no aparece. Hoy nos toca con Daniel Campomenosi, de lunes a viernes a las 14, por el canal de la ciudad. Nunca hubiera imaginado que con esa cintura comes choripán. No, como de todo. Yo me siento muy bien con lo que veo enfrente del espejo. Comía cualquier cosa y está impecable. Yo no tengo buena genética, yo me tengo que cuidar. Me gustaba más el cuerpo que tenía cuando era joven, obviamente. Que la vida sea intensa, plena, divertida. Pero ojo que si hago una película el sexo tiene que esperar. Muy Moscari, de lunes a viernes a las 13 en el canal de la ciudad. El dato es el nuevo oro, ¿viste? Es algo que estamos produciendo toda la sociedad todo el tiempo y que es capitalizado por unos pocos. A mí me gusta, digamos, la fricción con la historia. A mí el cuerpo me obsesiona bastante. Es el tópico de todos mis libros, de hecho. Tienen que ver con el descubrimiento sexual, con algún deseo sexual no legitimado socialmente. Campo de batalla con Daniel Gebel. Sábados y domingos a las 19:30, aquí en el canal de la ciudad. Hay un programa pensado para los apasionados por la naturaleza y la aventura. Mirá la sorpresita. Doblete. Se arrancó, ¿eh? Wilmar Merino te invita a Expedición Merino. Entre piraña y piraña, alguna flecha todavía se cuela. Lunes, 20 horas, Canal de la Ciudad.
Y desarrolladores urbanos y constructores le están reclamando al gobierno porteño que habiliten las obras de más de 2.500 metros cuadrados que fueron prohibidas en el último DNU para restringir la circulación en la ciudad. Todavía hay obreros trabajando en este lugar, en Flores, que tiene más de 2.500 metros cuadrados. Nos dieron 48 áreas a través de una resolución para mitigar riesgos. Así que los obreros que ustedes están viendo en este momento en la obra es porque están dejando la obra en condiciones para ser frenada. Aquí hay 100 trabajadores y según su empleador esta decisión complica todo, no solo para la obra, sino también para quienes trabajan en ella. Una obra de esta envergadura es muy complicada ponerla en marcha y es muy complicado frenarla. Así que bueno, estamos realmente atónitos, desesperados, preocupados, desesperanzados, porque nos parece que es una medida completamente sorpresiva, sin fundamentos, y bueno, rogamos a las autoridades que revean la situación. Además, aseguran que se cumplen todos los protocolos que comenzaron a regir desde el año pasado, incluso en el transporte. Desde el año pasado hemos comprado camionetas, hemos alquilado combis y todo nuestro personal viaja de una manera privada y segura. Desde la Cámara afirman que los sindicatos también quieren seguir trabajando. Tenemos una mesa de trabajo conjunta con Camarco, la UOCRA, AEB y la CEDU, y ayer con el gobierno tuvimos una muy buena reunión para ver de qué manera podemos continuar con las obras, dejando tranquilidad o dando tranquilidad de que lo que te decía anteriormente, de que no movemos la aguja respecto al transporte público, es real. Mañana, sin embargo, esta obra va a estar parada. Y el gobierno nacional anunció que va a ayudar a las salas que hayan tenido que cancelar funciones en la segunda quincena de abril. De la mejor manera. El Ministerio de Cultura aprobó la creación del programa Impulsar, en el que se van a destinar 50 millones de pesos para mitigar el impacto de la suspensión de actividades culturales. Esto a raíz del endurecimiento de las restricciones en el marco de la segunda ola de coronavirus. El pago del beneficio va a ser instrumentado por el Banco Nación vía transferencia bancaria. De acuerdo con los datos de la AFIP, la recaudación impositiva superó en abril los 817.000 millones de pesos, es decir, más del doble que en el mismo mes de 2020. La titular del organismo, Mercedes Marcó del Pont, aclaró que estos números representan en términos reales una suba interanual del 40,6% y destacó que por octavo mes consecutivo la recaudación estatal se ubica por encima de la inflación. Desde la AFIP anunciaron que ya se iniciaron fiscalizaciones a más de 900 contribuyentes por no cumplir con el pago del impuesto a la riqueza. Y finalmente Walmart y camioneros llegaron a un acuerdo y destrabaron un conflicto que ponía en peligro 10.000 puestos de trabajo. La empresa, que ahora está en manos del grupo de Narváez, acordó pagar por única vez una gratificación extraordinaria no remunerativa que va a ser de entre 115.000 y 1 millón de pesos en hasta 5 cuotas. Esto según la antigüedad del trabajador en cuestión. El arreglo entre las partes podría llegar a beneficiar a casi 500 empleados. Y hoy a las 7:15 Independiente va a enfrentar a Bahía en Brasil por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. La dirigencia del club de Avellaneda pidió que este partido se juegue esta noche y la Conmebol, que primero había reprogramado el encuentro para mañana, lo confirmó con este comunicado en su página web. El plantel de Independiente estuvo varado en el aeropuerto de Bahía por varias horas. Esto porque en los testeos rápidos que les realizaron al llegar a Brasil, 8 jugadores y también algunos integrantes de la delegación dieron positivo de coronavirus, aunque ya estaban de alta. Todos pasaron la noche en el aeropuerto y durmieron en el suelo, mientras que el resto del plantel se trasladó a un hotel. Los jugadores que no pudieron ingresar a Brasil vuelven hoy a Argentina.
Y a pesar de que el arquero Esteban Andrada dio positivo de COVID-19, Boca va a jugar hoy por la Copa Libertadores, ya que el resto del plantel tuvo hisopados negativos. Desde las 9:30 entonces se enfrenta a Barcelona en Ecuador. Y Estudiantes, con goles de Rodríguez y Noguera, le ganó a Platense y se aseguró la clasificación a la próxima fase de la Copa de la Liga Profesional, una fecha antes del final y con la posibilidad de terminar primero en el Grupo A. Por la zona A, además, está clasificado Colón, mientras que San Lorenzo, River y Racing se juegan su pase en la última fecha del torneo. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Mañana miércoles tendremos una jornada con el cielo cubierto, la mínima 8 grados, la máxima 16. El jueves vuelve el sol, hay que aprovecharlo. 7 la mínima, la máxima 17. Y el viernes 7 grados la mínima en la ciudad, la máxima llegaría a los 18 grados con el cielo algo cubierto. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30, que tengan una excelente jornada.